vamos a hablar de la caja inteligente, la caja del cerebro. Sin embargo, es una caja que a veces no se utiliza en todo su potencial y por eso tenemos grandes problemas en la educación y en la comunicación. Sam Pitroda, el fundador de las telecomunicaciones en la India, lo planteaba en los siguientes términos. Tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. De esta manera, realmente no podemos hacer frente a la gran avalancha de información. El gran escritor Carlos Monsiváis lo planteaba en los siguientes términos. O ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Y en este marco estamos viendo pues que el cerebro realmente tiene ciertas limitaciones que podemos estudiar para ver precisamente cómo se pueden abrir otras posibilidades. De hecho, hay un experimento que realizaron dos premios Nobel de Fisiología y Medicina que se llaman Hubel y Wiesel, que plantean el problema de la percepción, el problema que tenemos para entender y comprender lo que nos rodea. El experimento fue un tanto cruel, se hizo con gatos, porque resulta que cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Y en este marco se hizo un experimento entonces en donde los primeros días de estos gatitos, que son muy críticos para desarrollar la visión, resulta que los colocaron en una caja en donde, por ejemplo, solamente había líneas verticales. O también los colocaron, por ejemplo, en otra caja en donde únicamente había líneas horizontales. El resultado es que los gatos siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Esto nos deja con la pregunta de ¿en dónde estamos entonces nosotros en términos de lo que podemos percibir? ¿Qué es lo que nuestra educación, nuestra historia, nuestra inteligencia y nuestra memoria nos permite captar del mundo? En este marco podríamos estar hablando pues de la caja cerrada del cerebro. ¿Y cómo trascender esto? Tiene que ver precisamente con entender lo que las neurociencias nos dicen sobre cómo se forman los conceptos y nuevas ideas precisamente para salir de la caja. Y un investigador que se llama Rodrigo Quián Quiroga realizó unos experimentos en donde descubrió lo que le llaman las neuronas de concepto y que bautizó muy popularmente como la neurona de Jennifer Aniston. Entonces vamos a ver precisamente cómo se forman estos conceptos en el cerebro y cómo podemos abrirnos a entender lo que nos rodea. Voy a presentarles un fragmento de un programa que hicimos en La Oveja Eléctrica en Canal 22 con la producción de mi compañero Froilán López Lavín, en donde precisamente vemos a través de la voz de nuestro investigador Rodrigo Quián Quiroga de qué se trata este concepto de las neuronas que nos permiten entender lo que nos rodea. Corremos entonces, por favor, el video. Rodrigo Quián Quiroga, gracias por estar aquí con nosotros en La Oveja Eléctrica. Gracias por la invitación, un placer. Vamos a hablar del tejido de la memoria, de las investigaciones que tú realizas en este campo, pero pues empecemos primeramente por algo que fue verdaderamente importante para dar a conocer en términos de la investigación y el descubrimiento de un tipo de neuronas muy especiales, las neuronas de concepto. Háblanos de cómo se dio este proceso. Ok, bueno, nosotros hacemos registros en pacientes epilépticos que son candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces lo que se les hace por motivos clínicos es se les inserta electrodos intracraneales adentro del cerebro y eso nos permite escuchar el disparo de neuronas mientras los pacientes pueden hacer distintos tipos de tareas muy sencillas. Por ejemplo, ver fotos, decir experiencias pasadas de ellos y bueno, distintos tipos de cosas. Y entonces, en un experimento que hicimos en un paciente hace ya casi 10 años, yo mostré distintas fotos y encontré una foto que disparaba a distintas fotos de Jennifer Aniston, la actriz.
y mostrara como mostrara Jennifer Aniston, mostrara la foto que mostrara Jennifer Aniston, esta neurona respondía, y si mostraba cualquier otra foto de otra persona, la neurona se quedaba callada. Entonces, básicamente, eso dio la primera evidencia experimental muy fuerte de que hay neuronas en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es de hecho un área muy relacionada a la memoria, que supongo que hablaremos de eso más adelante, Sí. pero hay neuronas en esta área del cerebro que están codificando conceptos, porque codificaban el concepto de la persona, de Jennifer Aniston, y no una foto específica. Se crean así entonces las neuronas de concepto, o se entiende que hay neuronas que crean conceptos. Y eso está muy bien porque nos permite entender precisamente cómo formulamos las ideas que tenemos del mundo. Pero la clave también es entender, como lo demostró este investigador, que hay un proceso de asociación en las neuronas. Es decir, la misma neurona que codifica el concepto de Jennifer Aniston codifica los conceptos de artistas y actrices relacionados con ella. Y esto es muy importante porque nos está planteando que la memoria es un tejido y que más que tratar de memorizarlo todo, de lo que se trata es de entender, de conceptualizar, de crear asociaciones. Esta es la base precisamente de tejer la memoria. Y en este marco, entonces, nosotros hemos tratado de desarrollar un proyecto en el que nos vamos a exponer a nuevos conceptos y nuevas ideas, porque está muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de la neurona de Jennifer Aniston, el concepto ya lo teníamos, ya estaba ahí en nuestros referentes. Pero ¿qué pasa cuando entramos a lo inédito? ¿Qué pasa cuando entramos a nuevos conceptos de ciencia o a nuevos conceptos de poesía que no nos son afines? Precisamente se puede jugar al tejido de la asociación. Y en este marco desarrollamos un programa que se llama Mare Nostrum, con la dirección artística de Luis Cabrera, en donde les voy a presentar la primera cápsula que estamos realizando, precisamente para abrirnos a conceptos que son muy difíciles de metabolizar. Corremos, por favor, el video. Hoy vamos a navegar en las profundidades del Mare Nostrum, de nuestro increíble universo. ¿Podríamos existir en mundos paralelos? ¿Qué es lo que nos dicen la ciencia y la poesía? En el poema El camino no elegido, Robert Frost nos dibuja el problema que tiene un viajero. Al caminar por un bosque amarillo, ha llegado a una bifurcación. Por un lado, se abre una ruta. Por el otro, un sendero distinto. Siente tristeza al no poder escoger ambos. No tiene más que un solo cuerpo. Eso es lo que nos pasa con las disyuntivas en nuestras vidas. Hay que elegir entre esto o lo otro. Nunca hay esto y lo otro. Algo parecido nos dice Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Borges plantea que cada vez que un personaje se enfrenta a una alternativa, elige una y elimina la otra. Sin embargo, el protagonista de su relato hace algo fantástico. Opta simultáneamente por todas. Crea así varias copias de sí mismo con diversos destinos. Lo interesante es que en el extraño mundo de la física cuántica, así funcionan las partículas subatómicas. En el experimento conocido como la doble rendija, tenemos una fuente que puede, por ejemplo, disparar un solo electrón a la vez. Tenemos una pantalla con dos rendijas y una pared en donde podemos detectar el impacto del electrón. Nuestro sentido común nos dice que la única forma en que puede llegar el electrón a la pared es pasando por una rendija o por la otra. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que en el lugar en el que el electrón impactó, se crea un patrón de ondas. La partícula se volvió onda. Es a la vez onda y partícula. El escritor Arthur Koestler planteaba que esto es como decir que las peras son peras, excepto cuando son manzanas.
La única manera de explicar esto es aceptar que el electrón no pasa por una rendija o por la otra, sino que pasa por ambas simultáneamente. El electrón está aquí y allá al mismo tiempo. Esto es muy extraño. Va contra la intuición. El físico Seth Lloyd dice que es como tirar un penalti y ver que el balón se va al mismo tiempo por los dos lados de la portería. Estamos hablando de un gol cuántico, como los que necesita nuestra selección. El futbolista no decide tirar por un lado o por el otro. Elige los dos al mismo tiempo. Tomó los dos senderos. El físico Richard Feynman fue uno de los primeros en darse cuenta que las extrañas propiedades del mundo cuántico se podrían aprovechar en la computación. En la computación clásica, textos, imágenes, sonidos y videos que aparecen en las pantallas de las computadoras, al final del día, se basan en la unidad mínima del bit, representada por el apagado o encendido de un 0 o un 1. En la computación cuántica se habla de un qubit, de un bit cuántico, que tiene la capacidad de registrar ambos, el 1 y el 0, al mismo tiempo. Esto lleva a la posibilidad de realizar millones de cálculos simultáneamente. La promesa, una revolución en la informática en donde laboran hoy en día algunas de las mentes más brillantes del planeta. Se trata de utilizar el jardín de senderos que se bifurcan en nuestras computadoras. ¿Podremos algún día vivir en universos paralelos a nivel macroscópico? ¿Podríamos encontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos? Por lo pronto, es un placer coincidir en este Mare Nostrum, en el universo en el que nos encontramos con tu mirada y con la mirada de la poesía y de la ciencia. Y bien, pues lo que estamos viendo justamente es eso, la posibilidad de entrar a conceptos inéditos como el de computación cuántica, la posibilidad de abrirnos también a conceptos extraños que a veces nos trae la literatura, pero cuando hacemos el cruce, cuando hacemos la asociación entre uno y otro, poco a poco vamos creando boquetes en la caja en donde estamos encerrados para abrirnos a nuevos conceptos. Estas cápsulas están impulsadas por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y lo que pretenden es abrirnos precisamente a estas ideas brillantes, extrañas que nos proporciona la ciencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ondas gravitacionales, ¿cómo entender un concepto como el de ondas gravitacionales que implica estar hablando de algo que predijo Einstein hace más de 100 años, en donde se trata de pescar una fluctuación tan pequeña en los movimientos que tiene el espacio-tiempo invisible, que uno dice, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede captar? La ciencia trata de realizar experimentos para entenderlo, pero simplemente pensemos que esto es como tratar de ubicar un balón de fútbol en medio de una galaxia. Por eso entonces la ciencia construye lo que le llaman interferómetros de rayo láser, que funciona como una especie de sismógrafos para tratar de detectar las vibraciones más sutiles. Son tan sutiles que podrían captar, por ejemplo, el movimiento de una vaca que está caminando a unos 20 kilómetros de donde nos encontramos. Ese es el nivel de sutileza. Para discernir y poder saber si estamos captando realmente ondas gravitacionales, la ciencia construye entonces aparatos similares a 3.000 kilómetros de distancia. Y entonces si se detecta simultáneamente ese impulso, estamos tal vez en la búsqueda de esas huellas tan sutiles de la naturaleza. Y de hecho, el 11 de febrero de 2016 se descubrieron las ondas gravitacionales. Pero si queremos hacer un cruce para entenderlo de una manera más íntima, hay que comprender que la literatura siempre ha sido también una especie de sismógrafo que nos revela las zonas más sutiles que están detrás de las palabras. De hecho, hay un ejemplo maravilloso que nos plantea Julio Cortázar en la novela Rayuela. En un abrazo nos dice: y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. Cuando cruzamos estas imágenes se va volviendo más claro un concepto que nos lleva más allá de la caja perceptual en la que siempre nos encontramos. Y esto quiere decir salir también de los límites en los que a veces también nos encasilla el otro, porque las cajas a veces están planteadas por la mirada de los otros. Hay un ejemplo muy interesante que le ocurrió a Bernard Shaw,
precisamente que nos habla de cómo queda encajonado y cómo a veces quedamos encajonados por la mirada del otro. Recibió una carta en la que decía simplemente en un papel blanco la palabra imbécil. ¿Cómo se sale uno de esa trampa? Bueno, lo que planteó Bernard Shaw fue lo siguiente. He recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Esto es lo que quiere decir salir de los paradigmas, y en ciencia se llama paradigmas precisamente el marco de conceptos con el que nos movemos, y de los encuadres en que a veces nos coloca la realidad. Implica creatividad. Y bueno, esto que estamos viendo ahora tiene que ver con el mapa de las galaxias y de las estrellas que nos rodean. Los científicos estiman que, por ejemplo, en una galaxia puede haber más de 100.000 millones de estrellas. Y cuando nosotros planteamos lo que ocurre en el cerebro, podemos plantear también que hay 100.000 millones de neuronas. Esto nos plantea que tenemos prácticamente, por decirlo así, de manera metafórica, una galaxia en el cerebro. Esa es la caja inteligente, la caja que nos va a ayudar a salirnos de las otras cajas en las que nos hemos metido. Blaise Pascal planteaba que el hombre, el ser humano, no es más que un pequeño filamento, una pequeña caña en el universo, pero es una caña pensante, una caña que tiene ideas, imaginación y creatividad para salir de la caja. Muchas gracias.